De acuerdo y reconocemos el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad y que se siga metiendo a la cárcel a todo aquel que la debe. En eso estamos de acuerdo, pero no así en el tema de las violaciones en materia de derechos humanos. Hay casos comprobados, muchas denuncias, más de 5.000 denuncias, habeas corpus y familias que han presentado toda documentación, incluso tienen cartas de los jueces que dicen que son inocentes. Y vemos que todavía por parte de las autoridades de centros penales lo siguen teniendo en las cárceles. Ante eso, hombre, yo creo que hay que hacer una revisión. Eso es lo que cuestionamos. Pero en la sala del 2017, Jaime, la sala los declara como terroristas, más en el 2010 en mexicano, estos mareros no tuvieron misericordia de la gente. No, es que por eso decía, nosotros insistimos, todo aquel miembro de estructura criminal, llámese maras o pandillas, que haya ocasionado luto, dolor al pueblo, debe de pagar, que se someta a los procesos y debe de pagar. Nosotros estamos insistiendo en que también hay errores por parte de los militares, de los policías, y hay mucha gente presa que no debe nada, que no tiene que ver con estructuras criminales. Entonces pedimos que en este Parlamento, por primera vez, a más de 2 años de estar gobernando con el tema del régimen, se haga una revisión minuciosa de los mecanismos y que determinen cuando hay una persona que sea libre, hombre, que la saquen libre. Eso. Pero también nosotros hemos visto que hay intereses de parte de ellos también de mantener alrededor del régimen y seguirlo manteniendo de cara a las elecciones también, porque lo están utilizando mal. Es decir, yo hablaba con vendedores aquí en el centro de San Salvador y el tema del desalojo de estos vendedores ha jugado un papel de amedrentamiento, el tema del régimen. Y no estamos de acuerdo en eso, porque también se debe dialogar con estos sectores, también se debe dialogar también con líderes, representantes de organizaciones de ADESCO, comunidades indígenas que también se lo llevaron por el régimen de excepción, pero no tiene nada que ver en el tema de las pandillas. Esto es lo que precisamos. Metan a todo aquel marero, pandillero a la cárcel. Pero no estamos de acuerdo también porque alrededor del régimen hay algunas irregularidades que no se ha querido discutir todavía en el Parlamento. Por ejemplo, el tema de muchas personas que las capturaron por error y que están en la cárcel pagando la que no deben. Y muchos de ellos con carta de libertad en mano. Ante eso, mientras no revisen, mientras no se discuta sobre eso, nosotros vamos a seguir señalando esa parte. No así lo bueno que se ha hecho en materia de seguridad, porque también el pueblo está reconociendo de que muchas colonias, muchos barrios que era muy complicado el asunto, ahora están más tranquilos. Y eso nosotros también abrazamos ese sentimiento de la población salvadoreña. Sin embargo, reitero, cuando se trata de violación en materia de derechos humanos, en Gotera, por ejemplo, un joven deja a una niña huérfana, tenía problemas de salud, el juez dijo que había que liberarlo y no lo liberaron, a tal punto que la familia lo sacó muerto de la cárcel. Ante eso nosotros pedimos a los funcionarios, a los diputados de Nuevas Ideas, de que se haga una revisión sobre el tema del régimen. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. No sé si me podría decir si ustedes darían los votos para la prórroga de excepción. Estamos hablando con ellos que nosotros estamos en las condiciones de que se siga mejorando el tema de seguridad, porque es algo que la gente, la población no reconoce, pero quisiéramos nosotros que en este Parlamento se discuta sobre el mecanismo a la hora de apresar a las personas, y también hay como un problema, falta de entendimiento entre, en este caso, los jueces y las autoridades de centros penales, por ejemplo, porque un juez dice, estas personas están libres y da la carta de libertad, pero las autoridades de centros penales los mantienen y los retienen o los sacan un par de horas y los vuelven a atrapar. Ante eso, esas irregularidades nosotros no estamos de acuerdo, porque hay gente que muere en las cárceles, hay gente que está pagando la que no debe en las cárceles. Sí estamos de acuerdo y reconocemos el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad y que se siga metiendo a la cárcel a todo aquel que la debe. En eso estamos de acuerdo, pero no así en el tema de las violaciones en materia de derechos humanos. Hay casos comprobados, muchas denuncias, más de 5.000 denuncias, habeas corpus y familias que han presentado toda documentación, incluso tienen cartas de los jueces que dicen que son inocentes. Y vemos que todavía por parte de las autoridades de centros penales lo siguen teniendo en las cárceles. Ante eso, hombre, yo creo que hay que hacer una revisión. Eso es lo que cuestionamos. Pero en la sala del 2017, Jaime, la sala los declara como terroristas, más en el 2010 en mexicano, estos mareros no tuvieron misericordia de la gente. No, es que por eso decía, nosotros insistimos, todo aquel miembro de estructura criminal, llámese maras o pandillas, que haya ocasionado luto, dolor al pueblo,
debe de pagar, que se someta a los procesos y debe de pagar. Nosotros estamos insistiendo en que también hay errores por parte de los militares, de los policías, y hay mucha gente presa que no debe nada, que no tiene que ver con estructuras criminales. Entonces pedimos... Es lamentable, pero es incomprensible. Ellos son una institución, por así decirlo, internacional, que lo único que ellos hacen es quedar bien con los que son los financistas de estos organismos internacionales. Ellos tienen que justificar sus recursos, y esa es una forma de hacerlo. Tratar de seguir diciendo que se violentan derechos humanos en X o Y país, pero si usted le pregunta a los problemas, los derechos humanos lo que ha venido a hacer siempre ha sido proteger. De hecho, los salvadoreños dicen, diputado Numa, que 9 de cada 10 salvadoreños están en favor del régimen y quieren que el régimen no se quite hasta que caiga la última rata. ¿Eso puede ser posible con esta asamblea? Eso puede ser posible con esta asamblea legislativa y será posible si el pueblo salvadoreño permite en las próximas elecciones que sigamos teniendo la mayoría que tenemos los partidos y los diputados que sí estamos apoyando la seguridad del pueblo salvadoreño. Obviamente la oposición quiere tener justamente la llave, es decir, los votos necesarios. Ya por aquí está pendiente el trabajo legislativo que usted realiza. Un saludo para todos nuestros hermanos de la diáspora que nos sintonizan a través de los diferentes canales de YouTube y a través de los diferentes medios. Estamos listos ya para lo que es la elección de 2024. Las cartas ya están, como dicen, sobre la mesa y será el pueblo salvadoreño el que va a elegir mejor a sus representantes en la Asamblea Legislativa. Ya es un hecho que lo de la presidencia solo es un trámite, que el presidente Nayib Bukele será reelecto con seguridad en el 2024. El diputado Numa, la diáspora también está pendiente en cuanto al tema de seguridad. Hoy se espera la 18ª prórroga del régimen de excepción. ¿Cuenta gana con estos votos? Este día se va a presentar por el Gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa lo que es una petición de prórroga, lo que es el régimen de excepción. Hemos hecho una medición a través de nuestros medios sociales preguntándole a la población, porque es a quienes nos debemos, si es necesario continuar dando lo que es prórrogas al régimen de excepción. Mayoritariamente, un 97% de la población está de acuerdo en mantener lo que es el régimen de excepción. En ese sentido, estaré dando mi voto a favor para una prórroga más para tener seguridad en nuestro país. Definitivamente lo que es la seguridad es la piedra angular o el pilar principal, que era el obstáculo que había que sortear, había que avanzar para traer inversión a nuestro país. Hemos visto cómo se está generando la inversión por parte de diferentes actores de la sociedad civil, por así decir. Hemos visto cómo nuestros hermanos de la diáspora están viniendo a invertir en importantes complejos turísticos y también compañías internacionales que ya se están instalando en nuestro país. Eso habla bien del clima de seguridad y vamos a darle a lo que es el régimen de excepción la certeza jurídica, porque los únicos que dan la legalidad en este país son los diputados de la Asamblea Legislativa, que es en donde se va a discutir ahora la prórroga al régimen de excepción. Luego de 18 o 19 meses de aplicación del régimen y de las que se han conseguido en ¿por qué sigue siendo necesario el régimen? Sigue siendo necesario mantener lo que es la continuidad del régimen, puesto que vemos que cotidianamente está publicando la Policía Nacional Civil la captura de delincuentes, de pandilleros, que están escondidos, algunos en territorios rurales, otros dentro de lo que es la población, de las ciudades, está constantemente haciéndose una captura de delincuentes. Es decir, la lucha no ha terminado, continúa en menor proporción, pero sigue siendo necesario darle esa herramienta jurídica a la Policía Nacional Civil, al Ejército, a la Fiscalía y a los jueces. Precisamente las retenciones no es que no se puedan hacer sin régimen, o sea, sí que se pudieron hacer retenciones independientemente de los pandilleros se pudieran Qué bueno que usted menciona que siempre se pudo hacer, pero no se hizo durante los 30 años que gobernó Arena y el Arena. No se hizo porque el sistema jurídico era un sistema jurídico que favorecía lo que era
a la impunidad. En ese sentido, el régimen de excepción le da mayor amplitud y tiempo para poder hacer una investigación, para poder realizar la ejecución administrativa de lo que es el término legal que precedía este régimen de excepción. Eso sería como abrirle la puerta a los delincuentes a que queden libres. Nosotros no vamos a privilegiar delincuentes, vamos a privilegiar la seguridad del pueblo salvadoreño y en ese sentido, le guste o no le guste a la oposición, vamos a seguir prorrogando los regímenes de excepción que sean necesarios para darle seguridad a la población. Perdón, solo para aterrizar No, ese tema, porque los demás también queremos preguntar, pero solo vos estás preguntando, esto es un monólogo. Tomando en cuenta solo eso para cerrar al menos parte con lo del régimen, siguiendo con esta dinámica de prórrogas y como dicen que van a seguir prorrogándolo si llegamos a junio del próximo año cuando asuma la nueva gestión presidencial y si le agregan todos estos meses sumados con los 2 meses de suspensión de derechos que hubo en la pandemia, porque es un tema de salud, estamos hablando que de los 60 meses de estos 5 años de gestión presidencial, al menos 30 meses hubieran sido suspensión de derechos para la población, la mitad de la gestión presidencial. ¿Qué opinión tiene de ese dato? Bueno, si usted se refiere a los derechos de los delincuentes, eso es algo que a nosotros nos tiene sin cuidado y no nos importa. Vamos a privilegiar los derechos de la población que se ve beneficiada con el clima de seguridad. Yo le aseguro a usted que ahora usted camina más libremente y seguro en nuestro país que lo que lo hacía antes, cuando tenía que pagarle a usted a unos pandilleros para que lo dejaran ingresar a una comunidad. Nosotros no nos interesa los derechos humanos de delincuentes, no nos interesa salvaguardar derechos de delincuentes. Vamos a priorizar lo que es la mayoría, pese a que hayan siempre opiniones contrarias a esto, pero nos debemos a la mayoría, nos debemos a lo que el pueblo quiere y el pueblo quiere seguridad y una continuidad de esto. Porque la percepción que se tiene que en el momento que se deja de hacer esto, empiezan a salir libres los pandilleros y eso es algo que la población no quiere. Han tenido resultados.